Bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. A ver, tomen asiento. Muy bien, mis hermanos, quiero darle la bienvenida. Gracias por estar aquí. Que el Señor nos ilumine esta mañana y que sea su santa palabra predicada hoy y no nuestras emociones. Amén. Bien, hoy continuamos con la serie que veníamos predicando acerca del Evangelio de Juan y nos toca esta sección. Pensaba terminar hasta el versículo 44, pero realmente lo que se menciona en esta sección, solamente del 37 al 39, es bastante amplio. Por eso he decidido ir un poco rápido por todo lo que hay que ver. Hay cosas que no podemos dejar afuera, mis hermanos. Pero antes de comenzar, por amor a algunos hermanos que tal vez nos visitan, otros que no están presentes, que no estuvieron presentes antes, vamos a hacer solamente un pequeño contexto en donde nos encontramos, dónde ocurre este texto, mis hermanos, dónde ocurre este acontecimiento importante, uno de los más importantes, sino más bien el más importante de la fiesta, ¿sí? De esta fiesta que veníamos hablando. Bien, el Señor Jesús continúa, porque eran varios días, continúa en esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos, ¿no es cierto? O también llamada la fiesta de las enramadas. Ahí está el Señor Jesús. Esta fiesta, ¿qué era? Bueno, era una fiesta donde había mucha peregrinación de todo el pueblo, de todo el país, y viajaba hacia Jerusalén para unirse en esta gran fiesta. Ya hemos visto que esta fiesta conmemoraba ¿qué? Esto ya creo que está muy claro, ¿no es cierto? ¿Qué conmemoraba esta fiesta? La fiesta de los tabernáculos. La peregrinación en el desierto, ¿no es cierto? Cuando Israel fue sacado de Egipto, de esta casa de servidumbre, cuando ellos salieron de esta casa de esclavitud y Dios mismo fue su proveedor. Así que este grupo de israelitas que estaban en Jerusalén recordaban que Dios hace mucho tiempo atrás los liberó de la esclavitud. Pero también tenían la esperanza de que Dios volvería con poder. ¿Por qué, mis hermanos? Porque dentro de la historia, desde Éxodo hasta la actualidad, o sea, me refiero en la época de Jesús, hubo otro evento muy importante que fue el cautiverio de Babilonia. Y después fueron libres de Babilonia y ellos seguían teniendo en mente que iba a llegar un libertador que destruiría a otras naciones y que gobernaría con fuerza. Entonces ellos tienen todo esto en mente. También vimos que Juan es crucial cuando nos menciona esto. ¿Por qué? Porque la fiesta celebraba la provisión de Dios, ¿no es cierto? Recordaba la provisión de Dios. Y Jesús de repente se presenta y dice que Él es la provisión definitiva. Y hay confusión en las personas. Ahora el simbolismo, mis hermanos, el simbolismo. Hay algo
sumamente importante que nos va a permitir entender las palabras de nuestro Señor Jesús más adelante, ¿sí? Y es que en el siglo I, la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas estaba marcada de muchos rituales, se hacían muchos rituales, había mucha liturgia dentro de esta fiesta. Y esto solamente demostraba prácticamente dos cosas. Eran algunos rituales, no voy a mencionar todos, mis hermanos, pero demostraban dos cosas. Primero, la expectativa que ellos tenían y la esperanza del nuevo Mesías. Uno de esos rituales, el más importante de todos, mis hermanos, el más importante de todos, por eso se lo hacía el último día de la fiesta, es el siguiente. Se le llamaba el rito del agua. ¿De qué trataba el rito del agua? Bueno, se llevaba agua tradicionalmente desde Siloé, como una piscina cercana, se cogía agua de ahí y se la llevaba hacia el templo. Llevaban mucha agua y allí se la derramaba afuera del templo como un acto de súplica y esperanza por la bendición de Dios. Ese era el rito del agua, se lo hacía el último día de la fiesta de los tabernáculos. Pero sobre todo, cuando se regaba el agua y había súplicas por lluvia, por provisión, había una esperanza escatológica. Se pedía por el libertador, se pedía para que aparezca este Mesías, para ellos, este guerrero grande, firme, políticamente invencible. El punto, mis hermanos, de todo esto es homiléticamente poderoso. ¿Por qué? Porque Jesús no habla en un momento cualquiera, mis hermanos. Juan nos aclara y nos dice que es en el último y gran día de la fiesta. Eso dice el versículo 37, ¿no es cierto? Así empieza. Dice, en el último y gran día de la fiesta. O sea, era el punto máximo, la cúspide. Si alguien se había perdido la fiesta los anteriores días, podía llegar a ese día, porque era el último y el gran día de la fiesta. Era el más importante. Lo que Juan quiere decir es que sintamos el escenario en el que estamos. Jerusalén está llena, mis hermanos, está llena. La liturgia está viva, hay orden en los rituales, todo se hace con ceremonia, todo se hace con solemnidad. Gritaban esperanza por medio de los rituales, especialmente por medio del rito del agua. Y entonces Jesús se pone de pie y declara, vengan a mí. No dice, miren el agua, sino que dice, vengan a mí. En otras palabras, Jesús toma el símbolo de la fiesta, el último símbolo, el más importante, y lo cumple en persona. Pero hay otro punto también que quiero poner en claro, que es la tensión que había. Esto ya lo hemos visto, pero yo quiero mencionar algo que tal vez no recordemos o no hayamos ampliado. Recordemos que la tensión era grande, pero ¿por qué había tensión dentro de la gente? En medio del pueblo, ¿por qué había tensión? No una tensión como que yo no me llevo con fulanito, yo no me llevo con fulanita, no. Sino había tensión porque probablemente, según los historiadores también, la Biblia y también historiadores de la época, cuentan que probablemente había rumores de una guerra civil, una pequeña disputa entre el pueblo. ¿Pero por qué? Estábamos en la fiesta, estábamos en alegría. ¿Por qué había esto? Por culpa del Señor Jesús. Él era el culpable. Así que quiero explicar esto de mejor manera, porque aquí es el clímax importante. Esta fiesta era en memoria del Éxodo y de la provisión divina. Eso está muy claro. Pero dentro de esa memoria que todos tenían existía
como un aire de liberación. ¿Por qué liberación? Porque Roma controlaba al pueblo de Israel. Ellos no eran totalmente libres. El pueblo de Israel del que estamos hablando aquí no era totalmente libre. Roma controlaba. Así que existía esta tensión de una guerra civil. Ese es el motivo del miedo que tienen las autoridades en ese momento. Podían decir, Jesús es el Mesías. Y se levantaban en armas, Jesús por un lado con su ejército, digámoslo así, y el pueblo en general que se iba a oponer. Así que había ese tipo de tensión, había ese tipo de roces. Bien, hasta ahí está claro, ¿no es cierto? Hemos entendido bien hasta ahí. Ya. Con este contexto vamos a empezar a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir hoy. Juan 7, versículo 37. Dice, le he titulado, mis hermanos, ¿cierto?, este sermón, junto al río. Junto al río. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Dígame si ahí no se entiende mejor el versículo al ver el ritual del agua que había. Y en medio de ese ritual él se levanta y dice, a ver, están lanzando el agua a todo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Este versículo se divide en dos partes. Primero el escenario y segundo la invitación. ¿Cuál es el escenario? Es el último y el gran día de la fiesta. Es decir, Juan ubica a nuestro Señor Jesús en el tiempo, en el lugar, en la importancia del momento. En el último y gran día de la fiesta. Es el clímax de todo, el día más importante. Justo en ese momento Jesús anuncia que Él, y solamente Él, es la realidad de todo. Que Él es el cumplimiento de las fiestas. Que Él es el Mesías. Ahora, ¿por qué esto importa, mis hermanos? ¿Por qué importa esto? Esto es de suma importancia, mis hermanos, porque primero es la palabra de Dios. Y segundo, su palabra es siempre viva. Pero hay algo que es, para mí, muy importante. Pienso que es importante para esta iglesia. No hablo de otras iglesias, de esta iglesia. Porque esto, mis hermanos, probablemente sea un llamado de atención a nosotros. Te explico. Hay gente que está en la fiesta. Ten en mente siempre el contexto, mis hermanos, que leímos al principio. Hay gente que está en la fiesta, hay gente que está en el culto, himnos, sermones, etcétera, etcétera. Hay gente que está en la fiesta, pero todavía está sedienta. Hay mucho rito, pero hay poca agua. ¿Me hago entender? Jesús se pone en pie en medio de tanto rito, en medio de la fiesta, en medio del culto, en medio de himnos, en medio de sermones. Él se pone de pie y dice, a ver, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él no dijo porque todos estaban satisfechos, sino porque había sedientos. Ahora el Señor, Juan dice que Jesús se puso en pie. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. ¿Qué significa que Jesús se puso en pie? Pastor, facilito, pues si quiere le explico, pastor. ¿Usted no sabe lo que es ponerse en pie? Es sumamente fácil. Usted es chiquito, pastor, entonces va a tener que subirse en la silla para que sepa qué es ponerse en pie. No, mis hermanos, ponerse en pie es algo que utilizan los evangelios. La posición del Señor Jesús siempre es importante, ¿sí? Los evangelios siempre ponen énfasis en las posturas de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque tenían un significado. Por ejemplo, solo por ejemplo, en el Sermón del Monte, que por cierto, mis hermanos, el Sermón del Monte va a ser predicado los miércoles por
hermano Henry. El Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 1. No vayan allá, les voy a leer. Dice, la Biblia de las Américas tengo. Y cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué no simplemente subió al monte y empezó a hablar? O sea, ya estaba sentado, parado, acostado, o sea, parece que fuera irrelevante. Pero no, mis hermanos. Las posturas del Señor Jesús cuando hablaba eran importantes. De acuerdo al contexto y a la enseñanza que se va a impartir, era la postura del Señor Jesús. En nuestro texto, Jesús se pone en pie, pero en el Sermón del Monte, Jesús se sienta y empieza a hablar. Si tú quieres ser escuchado, ¿qué haces? Pues te levantas, ¿no es cierto? Y hablas. Pero si tú quieres hablar en familia, cercanos, tú quieres enseñar, tú quieres discipular, tú subes a un lugar alto y te sientas para la familiaridad. ¿Me hago entender más o menos? Bueno, entonces Jesús se sienta y empieza a enseñar verdades del reino, de la vida del creyente, cómo debe vivir el creyente. Él está instruyendo. Pero acá, en cambio, en el contexto de la atención y todo lo demás que hemos visto, Él se pone de pie con autoridad y dice la palabra del Señor que alzó la voz, o sea, Él gritó. El Señor Jesús se puso de pie y grita. Él está hablando con autoridad, mis hermanos. Pero esto también subraya otra cosa, mi hermano. Mira, en medio de la fiesta, en medio de los rituales, en medio de todo, Él se levanta de pie porque Cristo toma la iniciativa. Antes de que el pecador venga, Cristo se levanta y te llama. Antes de que tú vengas, Cristo ya te llama. Cristo ya te ha llamado. Porque la salvación, mis hermanos, no empieza en la voluntad del hombre. La salvación empieza en el corazón de Cristo. No en los impulsos ni en las emociones que tú puedas tener o yo pueda tener. Y así, mis hermanos, es la gracia de Dios. Antes de que alguien se acerque a Cristo, es Cristo quien se presenta. Antes de que tú lo buscaras, es Él quien te llamó. Porque así es la gracia, mi hermano. Dios toma la iniciativa. Y aquí no es la excepción. Él se levanta con autoridad y grita con autoridad. Y alzó la voz diciendo, no está susurrando, mi hermano. No está susurrando, ¿será que hablo? ¿Será que hablo? Pero da presentando voz primero. No. Decirles que todos se callen para yo poder hablar. No. Jesús se levanta y proclama. Es un llamado público, urgente, pero también misericordioso. Es la voz de un pastor, pero también es la voz de un rey. Sí me hago entender, ¿no es cierto? Si Jesús alza la voz, ¿por qué lo hace? ¿Porque será algo sin importancia? No, mi hermano, porque Jesús sabe que el peligro que hay en el mundo es real, que hay sed en medio de esos rituales que puede matar, mi hermano. El mundo no ofrece agua que sacia, sino líquidos que camuflan la sed por un momento, son como sedantes. Entonces ahí Jesús proclama, y ahí viene la segunda parte, que es la invitación. La invitación. Y dice, si alguno tiene sed, si alguno tiene sed. Esta es la primera frase de la invitación y es un golpe fuerte. Pero primero vamos por partes. ¿Qué significa sed? Y luego vamos a ver si alguno. Vamos al revés, ¿ya?
¿Qué significa la palabra sed? Es todo. ¿Qué se ahoga en un vaso de agua? No, es que es importante, mis hermanos. En la Biblia, la sed es necesidad profunda. La sed es que hay un vacío en el alma. La sed es hambre de sentido, de perdón, de paz con Dios, de saber dónde voy, hacia dónde voy, dónde estoy pisando. Eso es sed. No es solo tristeza, mi hermano. Porque muchas veces entendemos que si alguno está sediento es porque está triste, está deprimido, está decaído. Al final de todo te tengo una historia, como las que les gusta a ustedes, que va a aclarar esto. Pero mi hermano, solamente te digo, o sea, te quiero aclarar esto. O sea, no, la sed no solamente es la tristeza, la angustia, llorar. No. Tú puedes estar bien, entre comillas. Tú puedes estar feliz de la vida, no te hace falta nada. Pero todo se hace una monotonía. ¿Hacia dónde voy? La tristeza puede ser un síntoma de la sed, pero no es la sed en sí misma. Lo que la sed revela es nuestra insuficiencia, nuestra miseria espiritual sin Dios. Eso es lo que la sed revela. Eso es sed, mis hermanos. Eso es sed. Si tú tienes sed, mi hermano, si tú tienes sed, y ya me dio sed de verdad, si tú tienes sed, esta fue un subliminal, a ver si mi familia me escucha, ya me dio sed. Si alguien tiene sed, aquí en la farmacia venden agüita. Tú tienes sed, tú llegaste cansadísimo a la casa, cansadísimo, caminaste, te llovió, tuviste que trotar, no, mejor dicho, te pasó una locura y llegaste cansadísimo a la casa y tú ves 1 litro de agua y 3 litros de Coca-Cola bien fría, helada. ¿Tú qué haces? Tú tomas el agua, yo me tomo la Coca-Cola. Yo la abro y hasta los ojos se ponen rojos, como que te van a lagrimear. Pero me calma por un momento. ¿Pero qué me va a pasar después? Esto es biología, mis hermanos. Hay azúcar. Hay colorantes que te van a secar la boca, que te va a hacer dar más sed. Ustedes ya aprenderían y tomarían el agua. Yo otra vez volvería a tomar gaseosa. Y otra vez estaría sedado. Pero va a llegar un momento, mis hermanos, que el cansancio sea tal y la sed sea tal que yo tenga que buscar agua. Mi organismo me pide agua. ¿Sabe? Deja de ser agua, quiero agua. Y tomas agua de a poco y empiezas a hidratarte. Y empiezas a recuperarte. Bueno, así es el mundo, mis hermanos. Porque así es la sed. Y así es el impulso del hombre. El mundo te ofrece Coca-Cola. Así te diga sin azúcar. Que no sabe lo mismo. Tú vas a elegir qué. Porque el mundo te ofrece eso, te ofrece algo que es más rico, que es instantáneo, que te da satisfacción. Gracias. La sed lleva en sí mismo, me trajeron agua. No entendieron el subliminal. La sed lleva en sí mismo un vacío en el alma. El hombre siempre estará en busca de sentido. Hay un libro que se llama El hombre en busca de sentido. No sé si lo han leído. Es un libro
prácticamente filosófico que te habla acerca de eso, pero termina en otras cosas totalmente diferentes. Es un libro que quiere buscar sentido en la Coca-Cola. Ya. El hombre siempre estará en busca de sentido. Por eso, los múltiples estímulos que se presentan durante el día. Mira, mi hermano, hay un ejercicio que hace un creyente y coge el teléfono y le pregunta a Gemini, que es esta inteligencia artificial, y le dice: imagina que tú eres el diablo. ¿Qué harías para luchar contra Dios y ganar más almas para ti? Esa es la pregunta que le hace. Y está en vivo, ¿no? Y le pone el micrófono. Y empieza a contestar. Y mis hermanos, la respuesta es inesperada. Dice: bueno, si yo fuera el diablo, que ni siquiera ni sé cuánto, lo primero que haría no es presentarme como esos ridículos, dice. Esa inteligencia artificial, ¿no? Como esos ridículos, que se presentan con cachos, con cuernos, con alas, o monstruos, o demonios, o películas de terror, o cosas sobrenaturales. Lo que haría, dice, más bien, es atacar la espiritualidad, porque la espiritualidad necesita disciplina, necesita concentración, necesita silencio y necesita calma. Y eso, dice, es lo que yo atacaría. Entonces, lo que atacaría son los estímulos. Yo daría muchos estímulos durante el día. Publicaciones nuevas, notificaciones de WhatsApp, llamadas telefónicas. ¿Qué te parece? Publicidad por todo lado. Y esos estímulos te calman por un momento. Está científicamente comprobado que si tú estás en un lugar de espera y te empiezas a desesperar, tú sacas tu teléfono, tu cerebro emite dopamina, que es placer, que es como que te relajas. ¿Y qué estás viendo? Nada. Un montón de gente bailando. Pero en medio de eso, tu batería está al 2%. Ya te estresaste. Eso te desesperó más que la espera donde estabas. A mí me sorprendió realmente esa respuesta. Bueno, y muchas otras cosas más que mencionaba. Me sorprendió, mis hermanos, porque a la larga eso es lo que pasa en el mundo. Tenemos una sobreestimulación que hace que tú pierdas de vista las cosas. Mira, siempre estamos ocupados, siempre. Siempre hay algo que hacer. Siempre. Tú te levantas, tienes que alistarte, alistar a tu familia, llevar a la escuela, ir a trabajar, que tienes que limpiar, que tienes que, mejor dicho, mira, si tú te pones a hacer y te pones a ver las cosas que hacen falta, las 24 horas estarías ocupado. Hay un capítulo de una serie que a mí me gustaba ver, que era Malcolm. ¿A quién le gustaba ver Malcolm? A mí me gustaba ver Malcolm. Hay días que pongo Malcolm, todavía, lo confieso. Y está Hal, el papá, y entra a la cocina y prende el foco y no funciona. Voy a cambiar el foco. Entonces va, abre un cajón de la alacena, saca el foco y ve que la caja está vacía. Pero mientras abre, ve que suena el cajón. Tengo que arreglar el cajón. Y se va a las herramientas y trata de buscar y ve que no hay un destornillador. Ya no hay foco ni destornillador. Entonces va a prender el carro para irse a comprar lo que le hace falta, el foco y el destornillador. Y el carro no prende. Y se pone a arreglar el carro.
Mira, hermano, siempre encontrarás algo que hacer, siempre, y perderás de vista lo que realmente tenías que hacer. Siempre. ¿Cuántos días han pasado desde que tú hiciste el compromiso de que ibas a buscar a Dios todos los días? ¿Pero qué nos pasó? O sea, ¿a qué momento dejé de ser disciplinado? ¿A qué momento dejé mi compromiso a un lado? ¿A qué momento yo dije, más importantes son las cosas que yo tengo que hacer que Dios? Porque no hay otra respuesta. No, pastor, usted está exagerando. A mí Dios me importa muchísimo, pero si yo no hago las cosas no se hacen solas. Entonces tienes ídolos en tu corazón. Más te importa tu bienestar, tu satisfacción que Dios mismo. Y seguimos con sed. Ahora la palabra o la frase, si alguno tiene sed, si alguno, o sea, ¿puede haber gente que no tenga sed? Pregunto. ¿Puede haber alguien que no tenga sed? Respondan, mis hermanos, respondan. Despiértense. No, mis hermanos, todos tenemos sed. Todos tenemos sed. Lo que está diciendo el Señor entonces, ¿qué es? Porque si Él dice, si alguno tiene sed, entonces no todos tienen sed. No, pero eso no es lo que está diciendo el Señor. Lo que el Señor está diciendo es que si alguno reconoce que tiene necesidad, que es diferente, mis hermanos. Todos tienen sed, pero no todos lo van a reconocer. Todo aquel que llega a Cristo llega con una necesidad, mi hermano. Eso yo te lo aseguro. Por eso esa frase, yo conocía al Señor bien. Yo no necesitaba nada. Yo llegué porque me invitaron, escuché, me gustó y me quedé. Yo no llegué con problemas, yo no llegué con traumas, no, yo llegué bien. Mi hermano, puede ser que llegaste bien por fuera y gloria a Dios por eso, pero tú tenías sed. O probablemente sigues con sed. En el transcurso del caminar con el Señor, empezamos a reconocer que sin Cristo no somos nada y necesitamos de Él. Pero mi hermano, tú puedes estar aquí, como podían estar en la fiesta, en los rituales, en los himnos, en los sermones, en los cantos, y seguir con sed. Y ya vamos a ver por qué les digo esto, mi hermano. Vengan a mí, dice, si alguno tiene sed, venga a mí. Esta frase, mis hermanos, es cristológica, ¿sí? Donde Cristo es el centro, cristocéntrica. ¿Qué significa venir? En Juan, venir equivale a creer, ¿sí? Venir no solamente ir, trasladarse de un lugar a otro o acercarse, no, sino en Juan es creer, confiar, rendirse. Pero también significa otra cosa, mi hermano, que es exclusividad. Porque Jesús nos dijo, si alguno tiene sed, vaya al rito del agua. Si alguno tiene sed, vaya a Siloé. Si alguno tiene sed, vaya al templo. No, ¿qué dijo? Si alguno tiene sed, venga a mí. A mí. ¿Por qué? Porque solamente Cristo es el mediador. Porque solamente Cristo es el que salva. Porque solamente Cristo es el que satisface. Esto, mi hermano, derrumba dos ídolos muy peligrosos. Primero, la autojusticia, que dice, no, primero yo me limpio y luego voy. Primero yo voy a estar bien, deja que arregle ciertas cosas, deja que me ponga en paz con Dios en santidad. Me falta pecar todavía unas 10 cosas más y luego ya voy a la iglesia para que nadie me critique. Pues no, mi hermano. Y la segunda es la religión sin Cristo. Algunos dicen, con el rito basta. ¿Has escuchado? Es que Dios conoce mi corazón.
¿Has escuchado eso? Eso es, con el rito basta. Como Dios conoce tu corazón, entonces no te esfuerces por ser mejor. Dios conoce tu corazón. Tú quieres agradarle a Él, entonces no te esfuerces. ¿Para qué te vas a esforzar? ¿O no? Eso pasa mucho en los ministerios, mi hermano. Dios conoce mi corazón. Pero pastor, la gente no le entiende lo que usted está hablando. Si usted sale de aquí y les pregunta ¿qué predicó el pastor? Nadie le va a dar razón de eso. Dios conoce mi corazón. Y yo quiero servirle y Él conoce mi corazón. Lo que importa es el corazón. ¿Estará bien? Dígame, ¿estará bien? Y la Biblia, justo aquí, lo dice por qué. Ya vamos a llegar a ello. Dice, si alguno entiende y reconoce su necesidad, venga a mí y beba. Esta frase completa la imagen. Y beba. Porque no basta con acercarse, mi hermano. Tienes que recibir. No basta con que te acerques, tienes que recibir. No basta con que creas, tienes que beber. ¿Qué significa beber? Apropiarse, depender. Lo que Juan está diciendo es que dependas. Esto es lo que quiere decir el Señor Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí y dependa de mí. No es admirar el agua, ni hablar del agua. Qué bonita agua. La admiro y la tengo aquí, pero me puedo estar muriendo de sed. Hay gente que está cerca de Cristo, pero no bebe. ¿Cómo, pastor? Sí, vienen, lo oyen las palabras del Señor, miran, lo estudian, lo leen, pero no lo reciben. Y uno puede morir de sed estando junto al río. Así que aquí surge una pregunta. No se trata de que si tienes sed, porque todos la tienen, sino ¿de dónde vas a beber, mi hermano? ¿De dónde vas a beber? Puedes, como te digo, mi hermano, puedes estar junto al río, puedes nadar en el río, pero si tú no bebes del río, tú te mueres de sed. Si respondes, voy a beber de Cristo, esa es la decisión correcta y gloria a Dios por esa decisión. Pero ahí surge otra pregunta. Y está en el versículo 38. Leamos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y este versículo responde a esa pregunta que nos dejó el versículo 37. ¿Qué es? ¿Qué ocurre cuando alguien bebe de Cristo? ¿Qué pasa si yo decido beber de Cristo? ¿Qué ocurre en mi vida? ¿Qué pasa? Primero, vamos a ir desglosando otra vez. El que cree en mí, pero vamos avanzando rápido, mis hermanos, porque me está cogiendo el tiempo. El que cree en mí. Esta frase define quién recibe lo que Jesús promete. ¿Qué significa creer? En Juan, creer es pisteu, esta palabra griega, que no solamente es aceptar información correcta sobre Jesús. No es que tú aceptes información correcta de Jesús, porque lo que te estoy diciendo, mi hermano, lo que te estoy predicando es verdad. Tú lo estás aceptando, ¿no es cierto? Esa es información correcta. ¿Y tienes algo en contra de esto? No, porque es la palabra de Dios. Pero creer es confiar. Y otra vez, Juan utiliza la palabra depender. Descansar en Él, entregarse a su persona y obra. Mi hermano, voy a aclarar una cosa importante que quiero que pongas atención a esto. Creer no es una obra meritoria. ¿Me hice entender?
Lo explico. Tú no te salvas porque tú hiciste la obra de creer. Es lo que dicen, ¿no es cierto? Pero es que la salvación también depende de que yo crea. Y eso suena como medio atractivo, como que fuese lógico, ¿no es cierto? Pero mi hermano, ¿la salvación depende de que tú hayas creído? La salvación depende del sacrificio de Dios y de la fe que ha depositado en ti. Que esa fe es un don de Dios. Así que si tú crees, es porque Dios ya te llamó. Es porque Él ya hizo. Creer es un don de Dios. La fe es un instrumento, no es la causa de la salvación. La fe es el instrumento, no es la causa de la salvación. Ahora mira, la conexión que tienen los dos versículos. Versículo 37, venga a mí. Versículo 28, el que cree en mí. Juan usa las dos palabras como sinónimos, venir y creer. Y ambas les dice depender. Depender. Jesús no está cambiando de tema. Jesús está aclarando algo. ¿Pero qué está aclarando, pastor? Que esta promesa no es para todos, mis hermanos. Mira, yo te estoy predicando hoy esto, pero esta promesa lastimosamente no es para todos. La fe es un don de la gracia de Dios. Esta promesa es únicamente para los que creen en ella. No para los que hagan sacramentos, no para los que busquen intermediarios, sino es el creyente directamente unido a Cristo. No dice el que se esfuerza por cambiar, el que promete cambiar, no, sino el que cree. Porque la salvación no descansa en lo que tú puedes hacer, mi hermano, sino en lo que Cristo ya hizo por ti. Dice, como dice la Escritura, esta frase es clave y muchos la pasan desapercibida, hermano. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús no apela a sentimientos ni a experiencias, apela a la autoridad de la Escritura. ¿A qué te suena esto? Sola Escritura, ¿no es cierto? Una de las 5 solas que proclamamos, sola Escritura. Cristo no contradice el Antiguo Testamento, sino que lo cumple. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, Jesús afirma la Escritura. Lo que él está diciendo es que la Biblia siempre ha hablado de mí y hoy se cumple en mí. Y después dice, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior. Y aquí Jesús da un giro radical. ¿Qué significa la palabra interior? La palabra interior apunta a lo más profundo del ser humano, el corazón, el centro de la vida. No es externo, no es cosmético. Es el nuevo pacto. No es la ley externa, mis hermanos. Es la transformación del corazón. Y aquí hay un contraste, mi hermano, con el ritual de esa fiesta. Mira, en el antiguo sistema de la fiesta, el agua era derramada afuera, en el altar. ¿No es cierto? Ese era el rito del agua. Pero en la promesa de Cristo, el agua, en cambio, no la traen de Siloé, sino brota desde el interior. Brota desde adentro del creyente. ¿Por qué? Porque Cristo no vino a pulir la fachada, mi hermano, vino a cambiar la fuente. Porque si la fuente está sana, el río también lo estará. Mi hermano, te doy solamente algo con lo que voy a concluir. De su interior correrán ríos de agua viva. De su interior fluirá.
y tú caminas por la calle amargado, amargada, y que nadie te alza a ver, porque si te alzan a ver, le das un bibliazo. Ah, no, pero eres cristiano, y vas a la iglesia, y adoras, y cantas, y levantas las manos, y gloria a Dios. Pero de tu interior, ¿qué corre? ¿Sabes a dónde voy? Sí, ¿no? Ya. Les dejo con eso para el final. Dice, correrán, correrán. Este verbo es crucial, mi hermano. ¿Qué comunica el verbo correrán? Es un movimiento continuo, es abundancia, es vida activa. Jesús nos dijo, de su interior caerá una gotera. No. O de su interior de vez en cuando habrá un pequeño riachuelo. Sino que dice, de su interior correrán. Pastor, ¿qué significa eso? Que habrá un fruto visible. Un fruto visible, una vida espiritual real, no superficial. Una transformación progresiva, sí, pero habrá un fruto. Mira, tú puedes ver que alguien está cambiando, ¿verdad? Tú puedes ver, pero tú puedes ver también cuando alguien es un cristiano superficial. Eso lo notas, mi hermano. Lo notas clarito. Ahora, ¿un creyente puede pasar por sequías? Pastor, pero de su interior dice que correrán ríos de agua. Ríos. Y si hay ríos, no hay sequía. No. Un creyente puede pasar por sequías. ¿Y sabes qué? Va a ser necesario que pases por sequías. El Señor formará tu carácter en la sequía. Pero no vas a permanecer muerto. Porque la fe verdadera no deja tu corazón estancado, mi hermano. Tú podrás desanimar, podrás estar llorando, podrás estar agonizando, podrás estar agotado, sin ánimo. Pero si en tu corazón habita Cristo, ese corazón no puede morir. Sí, estoy desanimado, estoy agotado, estoy cansado, estoy deprimido, estoy llorando, ya estoy desesperado, pero donde Cristo habita algo se mueve. Donde el Espíritu obra, algo fluye. ¿Qué fluye? Ríos de agua viva. Y esta es la imagen central del versículo. ¿Qué es agua viva? En la Biblia, el agua viva es lo mismo que vida que viene de Dios. Ahí está el sinónimo. Vida que viene de Dios. Una vida que limpia, una vida que sostiene y una vida que da fruto. No es una emoción pasajera, mi hermano. Es vida divina actuando dentro del creyente. Ahora, mi hermano, te voy a hacer un juego literario de los que a mí me sabe gustar. ¿Por qué dice ríos? Plural. Interesante, ¿no? ¿Por qué dice ríos? Mi hermano, me puse a consultar, porque soy medio obsesivo, compulsivo. Porque la verdad es que podía decir, de su interior correrá un río de agua viva. ¿Y está bien? Ya sería suficiente, mi hermano. Y está bien. No, pero el Señor dijo, correrán ríos de agua viva. Así que mira lo que encontré, mi hermano. Es interesante. Que este versículo siempre empieza en singular y terminará en singular, pero el interno es plural. Wow, ya, lo voy a explicar. Dice, de su interior, individual, personal, singular, de su interior. Correrán, plural, varias. Ríos, plural, y ahora regresa al singular, agua viva.
La pluralidad de este texto significa abundancia. No estoy hablando de prosperidad material, no, estoy hablando de una abundancia espiritual. Sin abundancia espiritual no hay escasez. La pluralidad significa que los frutos son continuos y que esa abundancia impacta a los demás. Lo que Juan nos quiere decir aquí es que de su interior, porque Cristo te transformó en el corazón, porque ahí habita Cristo, saldrán frutos para todos los demás, pluralidad, que vendrán de ti, de una sola persona. ¿Me hago entender? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿un creyente puede ser creyente sin bendecir a otros? ¿Un creyente puede ser creyente contestando como le da la gana siempre? No, mi hermano. Porque de su interior entonces no está corriendo ríos de agua viva, sino charcos de lodo. ¿Qué botas a los demás, mi hermano? Cuando se acercan a ti en necesidad, en búsqueda de un consejo, o cuando se acercan a ti porque sí, ¿qué botas, mi hermano? Agua bendita. Les echas azufre. O ellos salen bendecidos porque encuentran en ti ríos de agua viva, frutos que bendicen a los demás. Un creyente no puede decir, en mi interior corren ríos de agua viva, pero solamente para mí. Solamente para mí corren ríos de agua viva. Yo siento aquí como suenan esas cascadas. Pero solamente para mí. Yo no voy a la iglesia. O si voy, más bien prefiero no involucrarme. ¿Me hago entender? ¿Sí? Pero también se aplica en lo siguiente. Yo voy a la iglesia, pienso que tengo una comunión real con Dios y sirvo en la iglesia, pero la verdad es que no veo que estoy bendiciendo a los demás. No soy un canal de bendición, mi hermano. Ejemplo nomás. Se supone que le estoy sirviendo, pero mis frutos no impactan a otros. Estoy predicando a Cristo, pero la iglesia no crece en madurez espiritual. Todos los días predico a Cristo. Y todos los domingos predico a Cristo. Y la iglesia no crece en madurez espiritual. Hay un problema, pues, en el predicador. Estamos reflexionando sobre proverbios, pero la iglesia no adquiere sabiduría. Son ejemplos, no estoy diciendo que pasa aquí. Son ejemplos. Estamos adorando en medio de la alabanza, pero solo es un sonido monótono de todos los domingos. El creyente no solamente es saciado, mi hermano. Eso es egoísmo. Sino que el creyente es un canal de bendición. ¿A quién bendices tú, mi hermano? Mira a todos los que están en la iglesia. Mira a tu alrededor. ¿A quién bendices tú? A mi papi, a mi mami, a mis hermanos y a mis hijos. No. Aquí, en la familia de Cristo, ¿a quién bendices aquí? Es que estos son medios raros, son. Jesús nos está diciendo, crean en mí y serán famosos, exitosos y estarán en comodidad. No, dice, crean en mí y la vida de Dios fluirá desde ustedes. Aún en medio del desierto, ustedes serán un canal de bendición. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Y otra vez, mis hermanos, aquí surge otra pregunta.
¿Está fluyendo la vida de Dios desde tu interior? La pregunta no es si eres religioso o si conoces la Biblia o conoces doctrina, mi hermano. No. Satanás se conoce la Biblia al revés y al derecho. ¿Sabes qué? La vivió. Es un protagonista. Él estuvo cuando se estuvo escribiendo. Él se la sabe. Él sabe de homilética más que tú, de exégesis más que tú, más que yo, más que cualquiera. Así que no te estoy preguntando cuánto conoces de la Biblia, porque puede ser un demonio. Sino si está fluyendo de ti lo que dice la Biblia. Si de ti fluye lo que aquí hay. Porque cuando Cristo habita por la fe, la vida no se queda encerrada. La gracia no se estanca y el evangelio no se esconde, sino que corre. Lo último, versículo 39. Esto dijo del Espíritu Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Este versículo es la explicación inspirada de Juan. ¿Sí? Aquí Juan se va a asegurar de que nadie tenga excusa para malinterpretar este texto. Es lo que va a decir él ahorita, lo va a explicar. A ver, nadie me va a malinterpretar lo que estoy escribiendo, nadie. Y lo aclara. Entonces dice, esto dijo del Espíritu. Juan interpreta a Jesús para el lector. Dice, no deja el símbolo abierto a especulación, no permite una lectura mística. Lo que está diciendo es que el agua viva es el Espíritu Santo. El agua viva es el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Porque el Espíritu Santo, mi hermano, no es la fuerza de voluntad que tú tienes adentro. El Espíritu Santo no es una experiencia momentánea que tú tienes. El Espíritu Santo es Dios mismo habitando dentro de un creyente pecador. Jesús no estaba hablando de motivación ni de entusiasmo religioso. Estaba hablando del mismo Espíritu Santo viviendo dentro del creyente, la tercera persona de la Trinidad habitando en sus hijos. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir. Y esta frase es una promesa. ¿Qué significa recibir? Bueno, primero lo que no significa. Recibir no es ganar. Recibir tampoco es comprar, ni tampoco es merecer. Recibir es un regalo. Y esa es la palabra don, es lo que significa en español. Cuando tú dices que es un don de Dios, es un regalo de Dios. El Espíritu Santo es un don de Dios. Ahora, mi hermano, ¿el Espíritu Santo interviene en la salvación? Te pregunto, mi hermano, es algo que debes saber. El Padre envió al Hijo a morir por nosotros. El Hijo murió por nosotros para salvación. ¿Y el Espíritu Santo? El Espíritu Santo convence de pecado, nos lleva al arrepentimiento, aplica lo que el Padre y el Hijo han hecho en nosotros. Quien abre nuestro entendimiento para conocer la Escritura es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no actúa en ti, tú no serás un creyente verdadero. ¿Sí? ¿Entendido, no es cierto?
Por eso no puede haber un creyente sin el Espíritu Santo. Pero, mis hermanos, en otras doctrinas hay lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo. ¿Se ha escuchado eso? A ver, ¿tú ya fuiste bautizado en agua? Sí. ¿Ya fuiste bautizado en el Espíritu? No. Qué pena, mijito, eres un creyente de segunda clase. No me estoy inventando palabras. Así le llaman, un creyente de segunda clase. O sea, no eres mago todavía. Estás en el proceso. ¿Eso es verdad? No, mi hermano, eso no es verdad. ¿Todo creyente ha sido bautizado con el Espíritu Santo? Mi hermano, obvio, aquel que ha creído en el Señor para salvación y la acepta como su Señor y Salvador y vive conforme a su palabra, ya tiene el Espíritu Santo. Ya tiene el Espíritu Santo. Esto corrige dos errores comunes. Primero, pensar que el Espíritu solamente es para algunos avanzados. Y dos, pensar que el Espíritu es opcional, que es lo más peligroso. ¿Tú ya has hablado en lenguas? No, entonces no has sido bautizado por el Espíritu Santo. Tienes que ser bautizado por el Espíritu Santo. Ahí vas a hablar en lenguas y ya serás un creyente. Pero si no, tranquilo, sigue buscando, no te canses. ¿Y qué pasa si me muero sin ser bautizado por el Espíritu Santo? No te preocupes, te vas al cielo, pero pues ya allá Él te va a reprender. Pero te vas al cielo. O sea que entonces es opcional tener al Espíritu Santo, ¿no? Mi hermano, eso simple contradice la doctrina de la salvación. Eso, mi hermano, se puede convertir en una herejía. Por eso no hay ese bautismo del Espíritu Santo, mi hermano. Así como lo acabé de explicar, ¿no? Porque el Espíritu Santo es recibido en todo corazón del creyente. El Espíritu no es un premio al buen comportamiento. Es un regalo para todo aquel que cree. Punto. Continúa, dice, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Avanzo rápidamente. Esta frase nos trae a la mente el medio por el cual obtendríamos al Espíritu Santo. ¿Cuál es el medio por el cual tú obtienes al Espíritu Santo? Lo dice la Biblia, ¿no? No es una experiencia mística. Es la fe. La fe es el medio por el cual tú obtienes al Espíritu Santo. Por otro lado, otra vez, este versículo es cristocéntrico. Este versículo resalta la doctrina cristocéntrica. Porque el Espíritu Santo es prometido ¿a quiénes? Aquellos que creen ¿en quién? En Cristo. Es decir, no puedes tener al Espíritu si no crees en Cristo. No puedes. Pero también funciona al revés. No puedes creer en Cristo y no tener al Espíritu Santo. ¿Sí? Por lo cual, todo aquel que cree en Cristo ya tiene al Espíritu Santo. Ya tiene al Espíritu Santo. Ahora, si ya tienes al Espíritu Santo, no vayas a pedir una doble porción de la unción. Tú ya tienes al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te da poder. ¿No es cierto? Es que esa persona tiene una doble porción de la unción y por eso cuando ora, sana la gente.
Pero qué raro, solamente sanan en los eventos y no se van a los hospitales a orar por los enfermos. ¿No es cierto? Pero, pastor, la Biblia dice que el Espíritu Santo te da esos dones, te da poder. Sí, la Biblia dice que el Espíritu Santo te da poder. ¿Para qué? Hechos, mis hermanos, capítulo 1. Y os recibiréis poder. ¿Para qué? Para predicar y proclamar a Cristo en todas las naciones hasta los confines de la tierra. Punto. Ese es el poder que recibes. Para que proclames al Señor, para que tu vida sea fruto verdadero a los demás, para que tú seas un canal de bendición. Eso dice la Biblia. La fe une al creyente con Cristo. No se recibe al Espíritu creyendo en la iglesia, ni en la tradición, ni en uno mismo, ni en tu comportamiento. Se recibe cuando crees en Cristo. Punto, se acabó. Y Juan aclara, dice, pues no había venido el Espíritu, todavía, el Espíritu Santo. Esta frase suele causar confusión si no se explica bien. Lo aclaro rápidamente. Juan no está diciendo que el Espíritu no existía y que no actuaba antes. Mi hermano, mi hermana, ¿el Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento? ¿Dónde estaba en el Antiguo Testamento? ¿Te das cuenta, mi hermano, que no tenemos esa seguridad para contestar? Mi hermano, el Espíritu Santo es eterno. Él existe desde siempre y para siempre. ¿Actuó en el Antiguo Testamento? Sí, mi hermano. Y la Biblia lo dice. Dice, bueno, a ver. Me voy a saltar esta parte para explicar. Mira, esto. Antes, el Espíritu venía solamente sobre ciertas personas y de forma selectiva y temporal. Ahora, en el nuevo pacto, el Espíritu vendrá a habitar en todos los creyentes permanentemente. Alguien podría decir, a ver, pastor, ¿cómo es que antes el Espíritu Santo habitaba solamente en ciertas personas y temporalmente? O sea, que el Espíritu Santo veía la cara. Y pastor, a mí me explica con la palabra. Bueno, espérate, mi hermano, espérate. No es que el Espíritu Santo no obraba antes, sino que el ministerio del Espíritu Santo tenía características distintas. Mi hermano, y este es un tema muy amplio, pero yo lo voy a resumir en esto. Ejemplos. Uno de los ejemplos más conocidos del Antiguo Testamento es Hércules, dice. Sansón, mi hermano. Hércules no está en la Biblia. Sansón, mi hermano. Sansón. ¿Cuál fue el que dijo Hércules? Sansón. Dice, tú puedes leer Jueces capítulo 14 y capítulo 15, ¿sí? En tu casa. Dice que el Espíritu venía. Es decir, venía para cumplir ciertas cosas. Y ahí venía para guerrear, para liberar y para juzgar. Pero no se menciona que habitara en Sansón permanentemente. Y fruto de eso, miren, la vida que vivió Sansón. ¿Sí? Ya, pastor, ya. Pero no lo dice literalmente. Bueno, vamos a otro. Saúl. Tú puedes leer Primera de Reyes capítulo 10 y Primera de Reyes capítulo 16, donde textualmente dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Ahí está. O sea, que él estaba el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Y después se apartó de Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué se apartó? Porque el Espíritu vino para gobernar por un tiempo y luego se apartó de él. El rey David clamó en el Salmo 51, versículo 11, no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo fue una promesa para el nuevo pacto, mi hermano.
¿No me creen? Ezequiel 36, versículo 26, dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu. Una profecía para el nuevo pacto. Otra profecía para el nuevo pacto. Joel 2, versículo 28. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Mira. Ya, pastor, me convenció. Pero, ¿por qué era temporal y selectivo? Porque la obra de Cristo no estaba consumada. El Espíritu Santo no puede sellar lo que aún no había sido redimido, pues, mi hermano. El Espíritu Santo no podía sellar porque Cristo todavía no había consumado su obra. Por eso Juan capítulo 16, versículo 7 dice, el Señor Jesús está hablando y dice: os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, ustedes van a recibir al Espíritu Santo para siempre. Lo van a tener permanentemente. Yo encontré esta frase que me gustó mucho. La cruz, hablando de consumación, ¿no? No hablando como la madera que está ahí, no, mi hermano. La cruz abre la puerta para la habitación permanente del Espíritu Santo. ¿Está entendido? Espero que hayamos aprendido algo, mi hermano. ¿Sí? Ya. ¿Qué aprendieron? Que Hércules no está en la Biblia. Bueno, ya es algo, mi hermano. ¿Por qué Jesús no había sido glorificado? Y este es el punto más profundo del versículo. ¿Qué significa glorificado? Glorificado. La palabra glorificar incluye tres cosas. Incluye cruz, resurrección y ascensión. ¿Sí? La gloria de Cristo no está en su exaltación. Es su obra redentora completa, mi hermano. ¿Sí? Completa. Así que, aclarando algo, el Espíritu no viene a reemplazar la obra de Cristo, mi hermano. Viene a aplicar la obra que Cristo ya hizo. Ya ves que te dije que era un tema un poco amplio. O sea, mi hermano, me tocó a mí reducir muchas cosas. Por eso, mira, otra frase que también encontré que te la traje. Dice: el Espíritu no se derramaba porque el hombre lo merecía, sino porque Cristo ya pagó el precio. Ahora sí, te voy a contar una historia. Ponte cómodo. Es una historia real. No crees que me la inventé. Es una historia real. Hace algunos años, un pastor relató el caso de un hombre que asistía fielmente a la iglesia donde él pastoreaba. Y en una prédica mencionó esto. Este hombre nunca faltaba. Siempre llegaba antes de que la iglesia se abra. Tú lo veías y lo encontrabas con corbata, con traje, sus zapatos bien lustrados, con la Biblia en mano, correcto en su conducta y respetuoso en sus palabras. Desde afuera nadie habría sospechado nada. Un día, después de un culto normal, este hombre pidió hablar en privado. Después de años y años de haber asistido, quiso hablar. Cuando se sentaron, lo primero que dijo fue esto: pastor, quiero aclarar algo, no estoy en un pecado escandaloso, tranquilo. Tampoco quiero dejar la iglesia, me gusta la iglesia. Tampoco quiero abandonar mi fe, me siento bien donde estoy. Pero pastor, ya no avanzo, estoy seco. Este hombre guardó silencio por unos segundos, porque dice el pastor que lo vio que quería llorar. El pastor estaba con la boca abierta porque era del hombre que menos esperaba. Y dijo: pastor, yo hago todo lo que se espera de mí.
pero no siento vida. Oro, pero no fluye nada. Leo, pero no me llena. Canto, pero por dentro sigo vacío. El pastor, atónito y con la boca abierta, dice que no le quiso contestar de inmediato, sino que más bien trató de cubrir con otra pregunta. ¿Puedes describirme lo que sientes? Y el pastor grabó estas palabras, que las reprodujo en su prédica. Dice, el hombre pensó por un momento y dijo, pastor, la forma más fácil en la que puedo explicar es la siguiente. Siempre tengo un vaso de agua en mi mano. Siento que el agua se mueve, pero nunca puedo tomar de esa agua. Había aprendido a llevar el vaso, mostraba el vaso, cuidaba el vaso, pero no bebía del vaso. Sabía cuándo pararse, sabía cuándo sentarse, sabía qué decir y qué no decir, pero no sabía descansar en él. No sabía venir con sed y no sabía recibir con humildad. Había confundido disciplina con vida, rutina con comunión y religión con Cristo. Ese día se entendió algo sencillo, tanto para él como para el pastor que lo estaba atendiendo, y fue devastador al mismo tiempo. Uno puede pasar años cerca del agua y morirse de sed. Esta pequeña historia nos ilustra todo lo que hemos estudiado hasta ahorita. Es como un resumen de todo lo que hemos visto. Mira, querida iglesia, hemos visto a Jesús puesto en pie y gritando. No en un rincón, no en privado, sino en el momento más solemne de la fiesta, cuando el agua corría, cuando el símbolo estaba en su punto más alto. Ahí mismo Jesús llamó y dijo, vengan a mí. No dijo vengan cuando se sientan dignos, o cuando tengan fuerzas, o cuando ya no fallen. No, dijo si alguno tiene sed, si alguno reconoce que necesita. Porque la sed no es el problema, mi hermano. El problema no es que tengas sed. La sed es la evidencia de que el alma aún no está muerta. Preocúpate cuando dejes de tener sed. Jesús no llamó a los satisfechos, llamó a los sedientos. Y no los envió a una institución, ni al seminario, ni a un sistema religioso. Dijo, vengan a mí. Porque fuera de Cristo, nada nos puede saciar. Solo Cristo es el que puede transformar. Y cuando alguien viene, no solamente bebe. Algo sucede dentro. No afuera primero, mi hermano. No en la apariencia, no en el discurso, sino dentro de ti. El corazón seco empieza a humedecerse. La conciencia culpable empieza a descansar. El alma inquieta y desesperada empieza a hallar reposo. Y Jesús promete algo que ningún sistema puede ofrecer. De su interior correrán ríos de agua viva. Y para que nadie malentienda, Juan nos dice con claridad, esto dijo del Espíritu. Esa promesa es del nuevo pacto, el Espíritu Santo. No visitando por momentos y temporalmente, no descendiendo sobre unos pocos, sino habitando para siempre contigo y conmigo. Y si tú solamente crees en Él habita contigo para siempre. Porque Jesús tenía que ser primero glorificado, tenía que ser levantado, tenía que morir, tenía que resucitar. Solo entonces el Espíritu podía ser derramado. Y después la voz que se alzó en Jerusalén y que gritó, hoy también
te dice esto: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No te está diciendo que te esfuerces o que aparentes, sino que corras a Él y que bebas de Él. La pregunta final no es si tú conoces este texto. La pregunta verdadera es si estás bebiendo de Cristo o solamente estás observando cómo corre el agua. Porque uno puede estar en la fiesta, mi hermano, y morir de sed. Pero el que viene a Cristo, el que cree, el que bebe, no solo vive, se convierte en un río de bendición. Y todo río verdadero apunta hacia una fuente, que es Cristo. Por eso Cristo no vino a mejorar tu religión, vino a darte vida. Si hoy hay sed, esa sed no es tu enemiga. Esa sed es la misericordia de Dios, llamándote otra vez a la fuente. Mi hermano, yo te pido, querida iglesia, que tú aceptes con humildad mis palabras. Ven a la fuente. No solamente encontrarás el descanso para tu alma, sino que tus frutos impactarán a otras personas. Sabrás esforzarte por agradar a tu prójimo, por ser un canal de bendición, por esforzarte en tu ministerio. Entenderás en tu corazón que hacer lo mismo no siempre glorifica a Dios, sino que tendrás que esforzarte y ese esfuerzo glorificará al Rey de Reyes. Si en tu corazón habita el Espíritu Santo, trabaja para Él, mi hermano, con gozo, con alegría, con esfuerzo, con responsabilidad, con verdadera dedicación, pero también con humildad. Si vas tiempo en la iglesia, si llevas algún tiempo escuchando la palabra de Dios, y sales de aquí y llegas a tu casa y te sinceras contigo y dices: no siento nada, todo es igual, me enojo fácilmente, no le dedico tiempo a Dios, siempre encuentro excusas para no estudiar su palabra. Mientras pasan los días, todo me preocupa y esa preocupación me ha hecho perder de vista a Dios. No sé si mi vida te agrada. No sé si tú te glorificas en mi vida. Si lo que hago día a día alaba tu nombre. Ya no sé. Por eso, mi hermano, es necesario que te examines. Que examines tu corazón. Si hoy has escuchado la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. Mi oración es que el Espíritu Santo despierte nuestros corazones, porque podemos estar cómodos junto al río y morirnos de sed. Póngase sobre sus pies.